iniciamos revolución. Los cielos se partan dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor. Tengas con un fuerte amén, me lo haces notorio. Para estar todos juntos en el mismo canal. Amén, ¿estás ahí conmigo? Lucas capítulo 6. Y vamos a estar leyendo del 1 en adelante. Yo creo que nos vamos a ir hasta el versículo 11. La palabra del Señor, hermanos, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Aconteció un día de reposo, a ver, di reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos agarraban espigas y comían restregándolas con las manos, o sea, limpiándolas. Restregar quiere decir con fuerza, así como las mujeres cuando restregan el nistamal, ¿verdad? Cuando alguien está en la cosecha tiene que limpiar y sacar la soca de lo que es el fruto para ver si realmente hay fruto que comer allí. Versículo 2. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y ellos, hermanos, no entendían lo que Jesús había establecido, hermanos. En el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 23, habla de que no cosecharan todas las cosechas, sino que todos los que, hermanos, cultivaban y los cultivos, es que dejaran una tercera parte para los pobres y para los inmigrantes, para los extranjeros. Versículo 3, respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, refiriéndose Jesús a él mismo, que traía un nuevo pacto, y ese nuevo pacto hoy podemos nosotros reposar. No es un día señalado en el calendario, es un día de reposo en el Señor, que podemos descansar en él, podemos ir a él. Amén. Versículo 6, aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, o sea, Jesús, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Padre, te damos gracias por tu palabra. Puede tomar su asiento. Un misionero, hermanos, escritor y chino, impactó mi vida, hermanos, cuando escuché de él.
me fui rápido a buscar, a indagar el tremendo testimonio, hermanos, de este misionero y escritor chino que se llama Watchman Nee. Se convirtió al cristianismo a sus 17 años de edad. Llevaba 30 años, hermanos, sirviendo a Dios, predicando la palabra del Señor en todo China, todos esos lugares que usted sabe que China, hermanos, con su vida paga por predicar la palabra de Cristo en ese lugar. Y él, hermanos, habiendo, hermanos, recibido el llamado de Dios, él fue y empezó a predicar. Durante 30 años estuvo yendo a los lugares más remotos, predicando a Cristo, predicando que Él solo salva, que Él solo restaura, que Él solo transforma. Llevaba 30 años sirviendo a Dios cuando a los 47 años que ya tenía, fue arrestado y puesto en prisión por predicar a Cristo. Y estuvo allí en esa prisión hasta su muerte, que fue en 1972. Pero dejó un gran impacto de lo que él hizo, hermanos, aquí en la tierra, al llamado del Señor. En los libros que él dejó, hermanos, porque él escribía, no solamente, hermanos, escribía, enseñaba, predicaba, pero los libros que él dejó escritos menciona que la batalla del universo es una crisis de los últimos días. Él estaba claro porque lo estaba viviendo esa crisis de los últimos días, una crisis de rebelión, dice, a la autoridad de Cristo. Hay una gran rebelión a la autoridad de Cristo. No quieren hacerlo su Señor y su Salvador de su vida. No quieren hacerlo su Señor que gobierne nuestras vidas. En los libros menciona que en los últimos días, antes de la venida del Señor, habrá un mover sobrenatural de la mano de Dios, con gran poder para restaurar y edificar su iglesia. ¿Estamos listos para ese mover sobrenatural de Dios, iglesia? Oímos mucho que estamos viviendo tiempos de apostasía, pero hoy Dios está despertando a una iglesia que sea sensible al mover de su Espíritu Santo y esté lista para actuar y movernos a la dirección que Dios nos está llamando a hacer. Una nueva temporada, como lo hemos oído del pastor, una nueva temporada donde Dios, hermanos, vio con agrado, hermano, este pueblo, un remanente fiel que no ha desmayado a pesar de los problemas, a pesar de las grandes pruebas que hemos tenido, pero el Señor ha visto con agrado que no has desmayado y sigues perseverando. Actual vemos sobre la faz de la tierra, hermanos, vemos la condición de la iglesia de estos tiempos. Hay dos tipos, hermanos, de personas en las iglesias sobre la faz de la tierra: los que recogen y los que desparraman, los que edifican para cumplir la visión y misión para lo que Dios nos llamó y plantó, y los que derriban con sus palabras y acciones acusadoras, como estos fariseos, como estos escribas que se encontraban, hermanos, ahí siempre con Jesús a un lado, viendo lo que estaban haciendo, en qué podían fallar y qué no podían hacer. ¿Está conmigo? ¿De cuáles personas eres tú? Estoy hablando a la iglesia, de los que recogen la cosecha, de los que están listos ahí para usar sus manos y ser usado por Dios, o de los que desparraman. ¿De cuál tipo de persona eres? ¿De los que edifican o de los que derriban? Estamos enfrentando, hermanos, una iglesia en estos tiempos sin gobierno, que no respeta. La gente va, la gente viene, hace sus viajes, toma sus decisiones. Los jóvenes se casan con quien quieren ellos, viviendo una vida desordenada, emprenden sus planes, hermanos, sin Dios en sus vidas. La gente a veces cumple, a veces no cumple. Es hermano, realmente una falta de compromiso y reverencia al llamado de Dios.
al gobierno de Dios. La rebelión, hermanos, le ha hecho tanto daño a la iglesia. La religión, quiero decirte, así como esos escribas y fariseos que sabían la Biblia, ellos eran doctores de la ley. Ellos, hermanos, estaban siempre para ver quién cumplía y quién no cumplía, para señalarle, hermanos, pero no con amor. Y es lo que estaban haciendo estos fariseos. No supieron discernir que el enviado era Jesús. Ese era el Mesías al cual no recibieron. Que no nos pase lo mismo, hermanos, y no podamos discernir estos tiempos. Porque, hermanos, en cualquier momento puede sonar la trompeta, pero necesitamos estar listos para ese tiempo. La religión no salva, solo Cristo salva. Y cuando Jesús llega a la vida de una persona, cuando verdaderamente, hermanos, le dice: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, Él restaura, Él cambia, Él transforma y nos transforma por dentro y por fuera para la gloria del Señor. Cambia nuestro entorno, nos cambia a nosotros, pero cambia nuestro entorno. Yo lo pude ver en mi hogar. Cambiamos, el Señor nos cambia, nos transforma, pero empieza a decir nuestra familia: ¿qué le está sucediendo? Es diferente. Y no es que seamos diferentes, es que ahora el gobierno de Dios llegó a nuestra vida como Señor y Salvador, y Él es el que transforma nuestras vidas. Vamos, hermanos, veamos aquí, analicemos esta escena en la sinagoga. Con un hombre con la mano derecha seca. Y cuando estaba leyendo esta porción de la Biblia, me remonté a ese periodo de tiempo que estuvimos pasando en Israel. Una sinagoga es hecha, no tiene todas las comodidades que tenemos aquí, es hecha de cantera, le puedo decir, de piedra todo. Las bancas no están así, están así, unas bancas largas de cantera, largas, como si fueran cuando usted va a un partido de fútbol, verás en escalera, hacia un lado, hacia el otro. Está un púlpito de piedra, porque aún hay ruinas, y solamente lo pusieron allí para que visualizáramos cómo eran las sinagogas. Ahorita le voy a decir por qué le menciono esto. Cuando vemos esta escena, hermanos, ahí el hombre de la mano derecha seca. La Biblia nos enseña que la mano derecha de este hombre, había un hombre allí. Este hombre, no nos dice la Biblia cuánto tiempo llevaba con la mano seca. No nos dice por qué razón tenía la mano seca. No nos dice mucho de esta persona. Pero en este tiempo la mano derecha tenía una importancia, porque para los judíos todo lo hacían con la mano derecha. Todo lo que tenían que hacer, porque la mano izquierda tipificaba lo negativo, tipificaba maldición, tipificaba, hermanos, aún la mano derecha tenían que saludar, tenían que hacer todo lo que tenían que hacer. Había un significado, porque la mano derecha tipifica algo poderoso en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la derecha no es lo mismo que la mano izquierda. La mano derecha, o que lo menciona muchas veces en la palabra de Dios, se dice diestra. Representa un lugar de honor, autoridad y poder, especialmente cuando se refiere a Dios, quien está a su diestra del Padre, indicando una posición máxima de gloria y omnipotencia divina. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, hablándole a nosotros, su pueblo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no en algunas ocasiones, dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pasamos como estas semanas que para mí no han sido fáciles, y es allí donde el Señor me levanta con la diestra de mi justicia, aunque no me sientas. Recuerda, Silvia, que es por fe, hija. Recuerda, pueblo, que aunque no sientas a Dios, es por fe. Sigue avanzando, sigue creyendo en su palabra,
Señor, viéndonos, saber que realmente hay palabra, hay poder, hay fruto dentro de nosotros. Realmente le creemos a Dios. Creemos en sus promesas y las abrazamos. Salmos 44:3 dice también: porque no se apoderaron de la tierra por su espada. La gloria de solamente es del Señor. Ni con su brazo los libró, ni su brazo los libró. O sea, no son nuestras fuerzas, no eran las fuerzas del pueblo de Dios, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Y esto le estaba hablando al pueblo de Israel cuando pasaron el Jordán, estaban entrando, conquistando la tierra prometida, y fue distribuida a todas las 12 tribus de Israel, conquistando sus territorios. No fue por las fuerzas del pueblo, no fue por ellos que se esforzaron solamente. Fue la diestra de Dios, fue la diestra, la justicia de Dios, la mano poderosa de Dios obrando a favor de aquellos que le creen, aquellos que le obedecen, aquellos que no desmayaron y pudieron ver, hermanos, la conquista. Aquí hay un pueblo que le sigue creyendo a ese Dios de poder sobrenatural. Aquí hay un pueblo de Dios que sigue diciendo: Señor, tú eres el Dios que cumple sus promesas, y Él no tardará en cumplirlas en tu vida, mi hermano o mi hermana que estás aquí. La mano derecha seca de este hombre que estaba allí representa el estancamiento. Se perdió lo que estaba en operatividad. Una mano seca. Una mano seca. Con una mano seca que se perdió el movimiento. Imagínese usted tener la mano seca. A ver, ponga su mano así. Imagínese que estuviera seca. Se perdió la operatividad, o sea, todos sus nervios, sus tendones. Hermanos, a veces cuando nos torcemos algo, hasta un dedo, hermanos, nos duele, no se puede mover, nomás está así como engarrotado, ¿verdad? Hay dolor. No obedece a las indicaciones de nuestro cerebro cuando hay un dedo o un pie, ¿verdad? Yo esta semana tenía un nervio de esta pierna y decía como que se me desguanza y como que no obedece al pie que le quiero decir que dé, y que doble aún el tobillo. Y ella andaba manqueando, decía: esta no obedece. Y una mano seca pierde todo movimiento. Con la mano seca no se puede recoger la cosecha. Una mano seca, hermanos, aunque la quiera estirar, no va a poder. Aunque quiera bendecir a otro para saludarlo, no va a poder. ¿Está conmigo? La mano derecha seca representa una iglesia sin movilidad, una iglesia herida, una iglesia pasiva. No siente la carga, no disfrutan en ganar almas, en ganar a los niños, en ganar a los jóvenes, en ayudar, hermanos, a que las familias dentro de la congregación y aún allá afuera sean restauradas por aquel que nos salvó a nosotros y nos restauró. Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Cuando solo queremos para acá, para acá, para acá, hermanos, nos convertimos en egoístas. Nada más queremos recibir y no nos vamos dando cuenta que dejamos de estar operando la operatividad y nos va secando por ser egoístas. Dame, quiero, bendíceme, hazme esto, hazme aquello. ¿Está conmigo? La mano derecha está seca. Millares de obreros de Dios resentidos en la iglesia sobre la faz de la tierra. Sirven en la obra, pero resentidos, con falta de perdón, sin transparencia, en rebelión. La mano derecha está seca. La piel se está pegando al hueso. La mano perdió la sensibilidad. No siente nada. Hermanos, y la mano derecha representa cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo. Recibimos una autoridad delegada por Dios. Recibimos el poder del Espíritu Santo para obrar, hermanos, para libertar al cautivo, para engrandecer, edificar la obra del Señor. Cuando le dijo a Zaqueo: baja, Zaqueo. ¿Y qué le dijo? Da la mitad de todos tus bienes a los pobres.
Había un corazón, hermanos, agradecido, y él obedeció. Y fue grandemente bendecido por Dios, él y su casa. Pero una persona realmente transformada, que tiene la movilidad, el poder de la mano derecha y sabe que su Dios bendice y restaura y multiplica sus finanzas. Cuando el Señor te dice, no le va a costar dar sus diezmos y ofrendas. No le va a costar, porque sabe, hermanos, quién es su Dios, el que lo salva, el que lo restauró. La rebelión seca, la amargura mata. Y si usted es rebelde con Dios, usted está seco y no entrará en el reposo del Señor. Tu reposo, hermanos, tu verdadera felicidad, tu verdadero gozo, no está en las cosas de esta tierra. No está en el trabajo, hermanos. Si tú estás pasando mucho tiempo en el trabajo, más que en tu casa, más que en la casa de Dios, cuidado. No está en el dinero tu reposo. Tu reposo es cuando respondes al poder que está en ti, al llamado que Él te ha hecho, hermanos, a ese llamado que Dios te ha hecho a ti. Entras en el reposo cuando respondes a su verdad, a esa verdad eterna, con humildad y con un corazón dispuesto para Dios, que perdona y sabe amar al prójimo. Los fariseos se concentraban tanto en buscar y señalar los errores de Jesús y sus discípulos, diciendo, el día de reposo no se debe hacer nada. Y ciertamente todavía hasta hoy en día, hermanos, el pueblo de Israel, los judíos, a pie de la letra, hermanos, lo cumplen. Estuvimos en el hotel ese día, daban pura comida fría, desde un día antes la sirvieron. Y ahí agárrese usted y sírvase usted todos los alimentos fríos. Sándwiches, muchos olivos, muchos frutos de esos pescado salado, así como atún, pero no era atún, eran unos filetes, pero eran medios crudos. Cosas frías, porque ellos no pueden hacer nada ese día. Dios constituyó su palabra y su ley, pero los judíos le agregaron mucho más, hermanos, cargas sobre el pueblo que ellos mismos no cumplían. Era una exageración, hermanos, que en el día de reposo para ellos, que es el día del Señor dedicado completamente, decía que no podían caminar más de 1000 pasos. Una persona no podía cargar más del peso en sus manos que no fuera de un higo. Esas eran cargas de los hombres. No podía las personas, hermanos. Si usted era escritor o trabajaba en una escuela, era maestro, usted no podía usar un lápiz o una pluma ese día. Cada uno, el instrumento que tenía para trabajar ese día, no lo podía usar. Y esas eran las leyes que habían puesto, hermanos, los escribas y fariseos, que ellos mismos no cumplían. Por eso ahora cuando Jesús señala, mira, en el día de reposo, ¿qué es mejor? ¿Hacer el bien, darles, verdad, sanidad? ¿O qué hacer? A ellos no les importaba, a los religiosos no les importaba si estaban, hermanos, haciendo lo bueno o no. Ellos querían cumplir la ley. Si iba una persona a ser sanada o no, ellos no les importaron. No había esa sensibilidad en el corazón por el beneficio de las personas que iban a recibir ese día. ¿Está conmigo, hermanos? La mano está seca. Con una mano seca no se puede edificar, no se puede cosechar. La gloria de Dios, hermanos, está aquí para restaurar todo lo que esté seco en nuestras vidas. Y muchas las veces también lo que se seca en el cuerpo, aún lo dice el doctor, somos un 80% agua en nuestro cuerpo. Si no tomamos el agua viva que viene del cielo, hermanos, nos empezamos a secar. Cuando empezamos a decir, como si estuviéramos a dieta, esto sí lo tomo, esto no lo tomo, esto sí me gusta, esto no me gusta. En las cosas del Señor, en su palabra, lo comes todo o no comes nada, pero te vas a secar si no lo comes todo. El poder de Dios está aquí para restaurar las áreas de tu llamado, las áreas de tu propósito. No olvides que Dios te llamó con un propósito divino. Y ese poder
poder sobrenatural hoy quiere restaurar en ti, hermanos, todo lo que se está secando, todo lo que el enemigo quiere hacer para que tú, hermanos, no dejes obrar a Dios en tu vida. El poder sobrenatural del Espíritu Santo es glorioso, porque el Espíritu Santo es el que nos trae revelación para el cual tú y yo fuimos escogidos. Va a haber momentos, hermanos, de incertidumbre, que no sabes si vas caminando y haciendo lo correcto al llamado que Dios te hizo. Pero en esos momentos Dios quiere nuestra dependencia de Él, nuestra confianza en Él, que hablamos con Él, que estamos sensibles al mover de Él. Pero a veces empezamos a oír con los fariseos, los escribas, que nos dicen, que nos señalan y van causando heridas en nuestro ser, cuando ellos no te llamaron. El que te llamó se está allá arriba en los cielos, y tu mirada debe estar arriba en aquel que te llamó, te restauró y te puso nombre para que cumpla su propósito para este tiempo. El Espíritu Santo está aquí para restaurar áreas de tu llamado en tu vida. Está el Espíritu Santo aquí, sobrenatural, para lo que tú piensas que ya está perdido y no puede, ya no tiene esperanza. Ya lo veo muy seco esta situación, ya veo muy seco esto que le he pedido tanto al Señor. Es ahí donde el Señor te dice: te sorprenderé y verás que mi poder sobrenatural llegará y cobrará vida, porque mis promesas son amén y siempre amén. Y después nos venimos a pensar, así como estaba yo, una tras otra, decía, una tras otra. Y saben que esta semana me ha tocado ministrar y decía, ay, si supieran todo lo que he estado pasando, que si supieran, yo estoy juntamente con ellos casi llorando igual, ahí me pondría a llorar. Y recibo en la noche todavía de otra persona un texto, y esta persona ya lo tomaba como, pues ya me queda mejor gozarme, como en otras palabras, porque decía las palabras que decía allí, y una risita que puse de caricatura. Dice, son tantas las pruebas, tantas las batallas que he tenido, que creo que Dios me está preparando para fuerzas, ¿verdad? Fuerzas especiales en el cielo. O sea, quiere decir, tanta lucha, tanta, ya no es un soldado, ya voy a ser de las fuerzas especiales, de tanto que me ha llovido, de tanto que me está pasando. Y sabe que eso que me escribió, y era otro casi similar, me ministraba a mí también. Y entendí, Señor, ¿por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta batalla hemos tenido, iglesia, tú y yo? Tal vez cada uno en diferente área. Porque el enemigo no quiere que cumplamos el propósito, los planes de Dios en tu vida y en la mía, para la gloria de Dios, para el cual fuimos llamados tú y yo en este tiempo, en este lugar. ¿Por qué tanta batalla? Porque le estás afectando al enemigo. ¿Por qué tanta batalla? Porque algo estás haciendo bien. Que el enemigo te tiene en la lupa y dice, a ver a cuándo, ahora sí parece que ahora sí va a desmayar y va a dejar todo. Ahora sí, lo voy a sacar de su propósito y de su llamado. Y él está ahí acusándonos. No son, hermanos, las personas, es el enemigo acusador que está tratando de detener. Pero se ha enfrentado a un pueblo que está fuerte, que no desmaya, que a veces sentimos que llegamos al suelo, pero no es que nos quedamos ahí, sino nos volvemos a levantar en el poder del Espíritu Santo, y Él nos infunde aliento y nos dice, no desmayes, sigue adelante, yo estoy contigo, que te esfuerzo, la diestra de mi justicia te defiende. Y con esto quiero concluir. Todavía me falta una hora, no se preocupen la conclusión. El versículo 6, vamos a entrar en esta cena. Aconteció también que en otro día de reposo, cuando dice otro día, había pasado una semana aproximadamente. De un día de reposo, de un domingo, no es un domingo, ayer al sábado, a la otra semana. Y ahí estaba otra vez, hermanos. Aconteció también que otro día de reposo, que él entró a la sinagoga, en la sinagoga y enseñaba. Y es Jesús, hermanos, el que estaba enseñando.
y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Esto lo vemos en los evangelios, no solamente aquí en Lucas. Especifica la mano derecha. Dios te dio el poder, Dios te dio la autoridad como su hijo, su hija. Estás usando la autoridad, amado hermano, hermano. A veces el enemigo, el dedo acusador del enemigo viene. Tú no estás bien, mira cómo estás triste. ¿Cómo vas a usar la autoridad? El Señor te dice, úsala, porque proviene de mí. No porque sienta, no es por sentimientos ni emociones. Úsala porque yo te he dado una autoridad. Tienes mi Espíritu Santo. Versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos. Esto lo vamos a encontrar. No hay iglesia perfecta sobre la faz de la tierra. En toda iglesia vas a encontrar fariseos, saduceos, escribas y todos los feos. O sea, en resumidas cuentas, un religioso aparenta, pero tú vas a saber lo que hay en el corazón. Un corazón, hermanos, que es de un religioso, va a acusar, va a estar en lo negativo. ¿Sí me entienden? No va a discernir las cosas del Espíritu. Espíritu con E grande, del Espíritu Santo. No va a discernir. Y esto es lo que estaba aconteciendo. Por eso decía al principio, las iglesias han sido lastimadas por gentes, pero el Señor dijo, por gentes religiosas. Pero el Señor nos advirtió, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su mirada en el hombre. ¿Dónde tenemos que tener nuestra mirada? En el autor y consumador, hermanos de la fe, que murió por ti y murió por mí. Yo te puedo fallar, todos te podemos fallar, pero hay uno que no falla. Hay uno que su línea nunca está ocupada. Él siempre está allí para escucharnos, para levantarnos. Amén. Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y en otra palabra dice que el Señor pesa los corazones que hay en nuestros corazones. Él los pesa, ¿qué hay? Amor, paz, gozo. ¿Qué hay en tu corazón? Porque déjame decirte que lo que haya en el corazón, si no está, hermanos, la presencia de Dios en tu vida y hay solo religiosidad, lo que hay en el corazón es lo que te va a salvar. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate. ¿Se fija lo que Dios hace? Hace un llamado. Levántate. ¿Qué le dijo a Elías? Sal de la cueva, ¿qué estás haciendo allí? Y uno está a veces ahí, y a veces ya nos acomodamos, llore y llore, ¿verdad? Aunque no sepamos qué hacer y nomás, ya no quiero ir a la iglesia. Sal de la cueva, le dijo Elías, porque largo camino te espera. No hemos terminado todavía, hermanos. Así es que lloremos un ratito en su presencia. Venir a su presencia y llorémosle. Pero el Señor nos dice, ok, ya lloraste, ya te desahogaste, ya te escuché. Mis promesas son amén. Dice, levántate. Y Dios nos hace ese llamado a la acción, amados hermanos, a ti y a mí. A que reaccionemos, que nos levantemos. Y ponte en medio, una acción que lleva a la determinación. Muchas personas se quedan aquí. Y le dice, ponte en medio. Deuteronomios 28, usted lo puede leer todo completo en su casa. Está larguito, ahí dice la bendición. Si tú haces esto, la bendición. Y si tú no haces lo que yo te digo, esta va a ser la maldición. Nos pone en medio. Tú decides, tú y yo decidimos dónde queremos estar. No es que Dios castiga, es que tú y yo con nuestras acciones vamos a querer caminar en la bendición o queremos caminar en la maldición. Pero no culpemos a Dios. Toma hoy una decisión, le dice a esta persona, en otras palabras. Pone Jesús delante de él la bendición y la maldición.
Si tú estuvieras ahí, ¿tú qué escogerías? Ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, refiriéndose a todos. ¿Es lícito el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Refiriéndose, hermanos, estas palabras eran también para los más que nada para los escribas, para los religiosos, escribas y fariseos y todos los feos, que sabían toda la palabra, pero no la ponían, no la aplicaban, no había misericordia. Y el Señor nos menciona muchas veces en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto: misericordia quiero. Está cansado de que hagamos tantas cosas que según para Él, pero nuestro corazón, hermano, no está para servir a los demás, para amar a los demás, para amar al perdido, para amar a nuestros jóvenes, para orar por nuestros niños, para salvar a una generación que se está perdiendo dentro. Ya no estoy hablando de los que están afuera, sino de los que están también adentro de la iglesia. ¿Qué es lícito, hermanos? ¿Qué es para ti bien y qué es para mí mal? Tú y yo tenemos nuestros pensamientos humanos y podemos razonar humanamente parándonos en nuestra razón. Hasta había un programa: ¿quién tiene la razón? Algo así, ¿verdad? Porque a veces pareciera una guerra de quién tenemos la razón, y no se trata de que tú o yo tengamos la razón. ¿Qué dice su palabra, hermanos? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice Dios? Haz el bien sin mirar a quién. Bendícelo, ámalo, perdónalo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces estamos tan prontos para señalar: me hizo, me tornó, y estamos viendo los defectos de los demás, y la abundancia del corazón sale en la boca. Tú y yo podemos decir: hermano, hermana, le amo, la bendigo en el nombre de Cristo, pero pasa un roce, ¿qué va a salir del corazón? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay? ¿Qué dicen nuestras palabras, nuestras acciones? ¿Realmente amamos, hermanos, como Dios ama? ¿Tenemos misericordia como Dios lo tiene? ¿O estamos siempre viendo los defectos, hermanos? Mire, Dios me habló fuertemente estas 2 semanas. A mí me ha pasado de los que usted no se imagina. Por todos lados me ha traído Dios con unos procesos que parece que me mete al fuego, y Señor, ya me estoy emprietando de tanta prueba, ya sácame de aquí, quiero agarrar aire. Parece que el Señor me está acelerando. Y dice: ahora sí ya ves. Y a veces le digo: no, todavía no. Ay, otra vez, otra prueba. Ay, parece que ahora sí ya voy viendo, Señor. Ahora sí ya voy entendiendo, Señor. En esos procesos, hermanos, no se trata de hacernos la víctima. El Señor me habló fuerte: Silvia, es tiempo que dejes a un lado tu razonamiento, que a un lado dejes de ser la víctima, porque lo que quiero hacer contigo ni tú te lo imaginas. Me ha dolido los procesos, no ha sido fácil, pero el Señor me dice: síguete moviendo, sigue haciendo mi voluntad. No te concentres en las cosas y distracciones como las gallinas de este tiempo. Tú fuiste águila, como pueblo de Dios, como hija de Dios, como hijo de Dios, eres águila. Dios te dio autoridad, te dio, hermanos, liderazgo en tu hogar como sacerdote del hogar. No somos gallinas. El enemigo quiere que andemos viendo para abajo, tristes, decepcionados, derrotados, sin esperanza. Pero el Señor te dice: no, yo te puse en un lugar de honor, te puse nombre para que veas hacia las alturas. Llegó un momento que Dios ha hablado a través de las águilas desde mayo, y el Señor me dice: ok. Y yo encontrando y buscando, estudiando, dice: pues esta es una metáfora nada más, y se aplica a veces en el liderazgo y todo, pero ¿qué representan las águilas? ¿Qué representan las plumas? Y el Señor me enseñó: muchas veces nos cargamos tanto
de esas mismas plumas, de esa misma religiosidad, de esos problemas que no soltamos, de tantas cosas que, hermanos, no nos dejan elevar, remontar, hermanos, el vuelo para lo que Dios quiere, hermanos, que tengamos un encuentro con Él en su presencia. Hay cosas que estorban de nosotros, un pico, hermanos, que ya no puede agarrar la presa, que ya no puede alimentarse. Un pico, y empecé yo a decirle, Señor, ok, enséñame cada área que debo hacer. Yo he llorado, le he dicho, ok, Señor, me sigo moviendo, pero Señor, sigo cumpliendo con tu propósito. Aunque no entienda, síguete moviendo, sigue cumpliendo el llamado del Señor, que Él sabe lo que está haciendo contigo y conmigo, pero no desmayes, déjate que el Señor siga formando y traiga completa restauración en tu vida y en la mía. Extiende tu mano. Y es lo mismo que el Señor te dice, extiende tu mano y deja que Dios restaure tu vida, que restaure tu llamado, que restaure todo lo que se secó. Como iglesia, hermanos, pidamos perdón a Dios. Le voy a pedir a la alabanza que vaya pasando. Como iglesia, pidamos perdón a Dios por nuestras rebeliones. Ciertamente somos imperfectos, inmerecedores de su gracia, de su amor y de su favor. Tú y yo nos podemos lastimar unos a otros, pero aún así dice el Señor, reconócelo, perdona y perdonémonos los unos a los otros. Es tiempo de pedirle perdón a Dios por nuestras rebeliones, por nuestra altivez de espíritu, y es así con E chiquita. Rebeliones de espíritu quiere decir de nuestra carne, de nuestra humanidad, por no estar atento a lo que Dios nos llamó a hacer. Nuestra mirada en lo de arriba, seguir direcciones de allá. No nos llamó el Señor para gobernarnos a nosotros mismos. Y me dice Señor y Señor. Uno que le dice a su Señor hace lo que el Señor le dice que hagamos. Obedece a su Señor. Dios está llamando, hermanos, a que pidamos perdón por no estar atentos al llamado que Dios nos hizo. Pedir perdón por no amar a las almas como Él las ama. Amar al prójimo. Pidámosle perdón por no amar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y buscar esas monedas perdidas dentro de la iglesia que son las almas. Porque pueden haber muchas personas aquí, solamente espectadores, pero que aún todavía no han hecho una conversión genuina en su corazón, que realmente no hay una transformación genuina en sus vidas, porque por sus frutos, por sus acciones, por lo que hablas, no lo revela el Señor a ti y a mí. Por eso nos dice, por sus frutos los conocerás, los que no son y los que sí son. Por sus frutos, sus acciones. El recibir a Cristo, simplemente te recibo, eso no nos va a salvar. Nos va a salvar, hermano, las acciones de los justos, lo dijo el pastor en el estudio bíblico. Las acciones de los justos que obedecen, las acciones de ti, de mí, que obedecemos su palabra, no solamente una área, sino somos llamados a esforzarnos en todas las áreas. No que seamos perfectos, pero sí, hermanos, que cada día anhelemos agradarle más. Y cuando tú más le agradas, más verás manifestación sobrenatural en tu vida, en tu hogar, en tu familia, de la poderosa mano de Dios. Y no habrá lugar para el acusador, para el enemigo que diga, mira, primero está bien tú y después entonces me dices, y nos robe esa autoridad que es la mano derecha que Dios nos dio. Cuando tú y yo nos alineamos a su perfecta voluntad y obedecerle, esa autoridad cobra vida. Y que le digas, escúchame bien, Satanás, mi familia no te pertenece, mis finanzas no te pertenecen. Y cuando tú le hablas en autoridad y sabes que eres hija, que ha sido delegado, delegada con autoridad, el infierno tiene que obedecer. Amén. Se necesitan manos con misericordia que se dejen usar por Dios. Hoy Dios quiere restaurar manos secas. Donde se perdió el amor por las almas, hoy Dios restaurará las manos secas para
hermanos, cegar la cosecha que viene. Levanta tus manos, hermanos. Ahí levanta tu mano derecha. Ponte de pie. Levanta tu mano derecha, hermanos. Y deja que el poder de Dios, ese poder sobrenatural de su Espíritu Santo, actúe en usted, actúe en tu vida, actúe en tu familia, actúe en tu llamado. Ahí cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, te necesito. Ahí tú que estás aquí, que has escuchado esta palabra, no ignores lo que Dios, hermanos, está hablando a tu vida y a la mía. Es tiempo de enfrentar tus miedos. Este hombre de la mano seca tuvo que enfrentar sus miedos. O obedecía o no obedecía, o pasaba el medio o no pasaba. Y así hoy Dios nos pone: enfrenta tus miedos, enfrenta tus iniquidades. Yo no sé por qué este hombre tenía la mano seca. ¿Dónde se descuidó que empezó a secarse esa mano, esa autoridad que le delegó Dios? Porque por algo estaba en el templo, pero estaba con la mano seca. La religión nos salva. Las heridas que te han hecho otros, es tiempo, hermanos, de enfrentarlas. Es tiempo de decir: Señor, he sido tan lastimado, tan lastimada, no solamente por los del mundo, sino porque aquí, Señor, en tu iglesia, donde debería haber amor, donde debería haber comprensión, donde debería haber entendimiento, es donde he sido tan herido. El Señor te dice: te hirieron los demás, pero yo no. Vale la pena lo que yo hice en la cruz del Calvario para continuar y perdonar. La salvación depende de tu corazón, hermana, hermano que estás aquí. ¿Estás realmente tú dispuesto a enfrentar con lo que tú cargas? Para que hoy sea restaurado, hermana, hermano que estás aquí. Deja de echar la culpa. Deja de acusar a los demás. Deja de ver los errores en los demás y empecemos a ver los nuestros. Empecemos a concentrarnos en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Es tiempo de responsabilizarnos de ella, hermanos, porque esto, lo que hay en el corazón, es lo que trae la salvación, no una religión. Si hacemos esto, si nos esforzamos en hacer lo que este de la mano seca hizo, se paró en medio y él tenía que tomar decisión: la bendición o la maldición. La bendición: esfuérzate y yo restauraré tu vida, tu mano. Si hacemos esto, nuestra vida cambiará y nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestra familia, donde andemos, hermanos, habrá una transformación. Todas nuestras actitudes dependen de lo que hay en nuestro corazón. Una vida transformada vive como un día de 30 horas. Quiere decir, una vida transformada vive agradecida con aquel que lo transformó, con aquel que lo llamó, con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, con aquel que nos ha dado la salvación. Y hoy ese poder del Espíritu Santo de Jesús, hermanos, está aquí para restaurar tu vida, para restaurar tu llamado, para hacerte recordar sus promesas, para Él hacer en tu vida. Oh, si hay alguien que necesita sanidad, este es el tiempo de tu sanidad. Si necesitas que Dios toque esa área en tu corazón para sanar heridas, el Espíritu Santo está aquí en el altar para sanar toda herida. El Espíritu Santo está aquí para derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida y recordarte que Él te ha dado autoridad. Te ha dado el poder de su Espíritu Santo para atar y reprender demonios en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Toma tu posición como hija, como hijo de Dios. Ven al altar y dile: Señor, restaura lo que se estaba secando en mi vida. Restaura en mí, Señor, el poder de tu Espíritu Santo. Restaura en mí, Señor, todo lo que se está secando, porque, Señor, un día quiero estar, Señor,